Ok, nada más recuerden enviarme la presentación. Por ese Sí, lado, nada señor. más. Sí, sí. Así que buenas noches, compañeros y profesor. Bueno, que el tema que nos tocó desarrollar que es el de que la corporativa que Jamber. Si puedes pasar la diapositiva, Camilo. Sí, como le indiqué, ¿verdad? Que el tema que nos tocó desarrollar es el de la corporativa que Jamber, que a modo de introducción, bueno, la corporativa Jamber que tiene como actividad o tenía como actividad económica que lo que es la producción de plásticos, ¿verdad? La empresa Jamber tenía más de 70 años de estar realizando esta actividad y que lo que son 70 años de existencia hasta el 2021, que fue cuando ya que cerró del todo su producción y sus instalaciones. Que el caso de la Jamber ha sido un caso mediático, como lo indicó el profesor y nos aportó la información, que ha sido discutido a nivel nacional, que más que todo a nivel de la prensa, ¿verdad? Y a nivel del ojo público, que ha estado por más de 10 años. Que el caso en sí lo que trata es de una supuesta estafa, porque aún se encuentra, ¿verdad?, en procesos judiciales y demás, lo cual todavía no se ha dado una sentencia en firme sobre si efectivamente se consumaron las estafas, pero que básicamente es una estafa, supuesta estafa por créditos, que juntos llevaron a sumar casi que 40 millones de dólares, pero ya más adelante vamos a verlo ya más desarrollado. Que como aspectos generales de este caso, para ponernos en contexto, que es que los ejecutivos de Jamber presuntamente crearon que estados financieros sobre la empresa que eran falsos, ¿verdad? Entonces reportaban que diferentes estados financieros, que en realidad no era el estado actual o el estado económico, las finanzas de la empresa. Dentro de esos estados financieros o actividades que eran falsas, reportaban que se daban exportaciones a una empresa que en Panamá, que actualmente se investiga, ¿verdad? Si estos dirigentes de la empresa recurrieron al engaño para que obtener préstamos de entidades financieras, tanto ticas como que foráneas, por más de veintenas de millones de dólares. Que lo que sucedió fue que se le dio el crédito por parte de estas entidades financieras. Sin embargo, una vez que se le otorgó el crédito a que la corporativa Jamber, que en menos de un año la empresa Jamber se declaró en quiebra. Entonces sí que se dio algún tipo de incongruencia, ¿verdad? De que se presentaron algunos estados financieros, de que la empresa que estaba financieramente estable, sin embargo, posteriormente en un tiempo en un lapso muy corto de tiempo se declararon en quiebra, por lo que llamó la atención que se empezó a investigar sobre el caso para determinar qué fue lo que ocurrió y se le dio el calificativo de estafa. Podemos continuar. Básicamente, ¿verdad? Lo que he venido indicando, se dieron falsos informes. Lo que se hizo fue que la compañía usó algún tipo de técnicas como de doble contabilidad que alteraron los informes, lo que fueron que la llamada planilla oculta, facturaciones fantasmas y demás otras que algún tipo de técnicas para sacar algún tipo de beneficio económico. Que además que los estados financieros de la Jamber que mintieron al decir que la empresa tenía un patrimonio de 26 millones de dólares, cuando la realidad, que la primacía de la realidad era que el patrimonio de la Jamber era únicamente de 7,8 millones de dólares, según los mismos informes que posteriormente se dieron por parte de la compañía, que con datos del año 2011 en adelante, que fue cuando se empezó a suscitar la posible estafa cuando se destapó, ¿verdad?, toda la situación que se daba. Podemos continuar.
Bueno, posterior que se ventiló, ¿verdad? Que se dieron los falsos informes, se dio lo que fue la quiebra de la corporativa Jamber, que entraron en una crisis financiera y que cerraron su planta de producción en Costa Rica. Eso fue como una primera medida que tomaron. Posteriormente, para el año 2015, que la compañía lo que indica es que se va a acoger a un convenio preventivo de suspensión de pagos a acreedores. Esto podemos determinarlo como una fase previa a poder declararse en quiebra. Entonces, lo que se da que es que la empresa, antes de declararse en quiebra, trata de conciliar con que los acreedores a los cuales o los prestamistas con los cuales tiene alguna deuda, que, pero que al final es como indicar que existe la fe de pagar, de cumplir con esas obligaciones, sin embargo, no se tiene la totalidad del dinero. Entonces se trata de hacer que ese convenio o ese tipo de conciliación en el cual se argumenta que existe algún tipo de problemas de liquidez dentro de la empresa, que la figura del convenio preventivo se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico costarricense, en el Código Procesal Civil, en el artículo 743, que en el cual, bueno, como les indicaba, cuando todavía no está declarado en quiebra, se propone a sus acreedores algún tipo de acuerdos alternos, por lo que esas fueron unas de las medidas que proponiendo lo que fue la empresa Jamber. Dentro de toda esta situación que se presentó a partir del año 2011, que al darse cuenta que los acreedores, que Jamber no iba a poder honrar las diferentes deudas que tenían con ellos, que se dieron las denuncias respectivas ya formalmente en contra de la corporativa Jamber, y dentro de estas denuncias se vieron involucrados bancos que otorgaron ese tipo de créditos, que como indiqué al inicio fueron tantos bancos nacionales como bancos internacionales, pero dentro de los bancos nacionales nos pareció importante mencionar que los bancos que otorgaron algún tipo de crédito y posteriormente plantearon algún tipo de denuncia. Por ejemplo, el Banco Nacional presentó una denuncia por estafa por $6 millones y 2.172 millones. El Banco de Costa Rica por afectación de 6.975 millones. Y en el caso del Banco Crédito, denunciaron también a la Jamber por estafa por 1.120 millones de colones, que de todos los préstamos que se le otorgaron a Jamber, el 45% fueron otorgados a lo que son los bancos nacionales, que los bancos nacionales incurrieron, o se les hizo incurrir en el error al que hacerles pensar que Jamber no estaba cercano a la quiebra y que sus finanzas se encontraban mucho más sanas, ¿verdad? Tal vez ahí podemos cuestionarnos cuál es el tipo de procedimiento que utilizan los bancos en Costa Rica para poder otorgar un crédito, ¿verdad? Me imagino que la empresa Jamber que facilitó algún tipo de información en la cual que falsificó sus estados de cuenta o el estado financiero de la empresa y que ante este posible engaño en el cual que se les hizo creer de que estaban financieramente estables, se les otorgó el crédito porque los bancos, tanto nacionales como internacionales, pensaron que la Jamber podía cumplir con sus obligaciones o tener algún respaldo financiero o algún patrimonio, ¿verdad? Entonces, que tal vez sí habrá que ver cuál es el sistema de seguridad que utilizan para poder detectar este tipo de engaños a los que pueden verse vulnerables. Continuamos. Que dentro de estas denuncias, que los imputados a los cuales se les atribuye, ¿verdad?, la posible estafa son 4 empleados de Jamber que fueron detenidos por posible estafa a los bancos por un total de 13.723 millones. Dentro de ellos se encuentra, bueno, el gerente general de la Jamber, de apellidos Soto Bolaños, que el gerente financiero de apellidos Paniagua Moya, el exgerente financiero también de apellidos Sandí y el exdirector financiero de apellidos Brene Chávez, que también se vieron involucrados, ¿verdad?, de aquí a los bancos nacionales, pero además que lo que fueron
los bancos privados como el BAC también se vio involucrado dentro de la misma estafa, que además que dentro de los imputados hubo una persona que por problemas de salud, que tenía más de 80 años, no ha podido ser imputado, sino que se encuentra en que casa por cárcel, prisión preventiva de casa por cárcel, que continuamos, y aquí va a continuar el compañero que Camilo. Ok, ¿cómo hizo Jamber para esta estafa? Bueno, lo que revisamos fue que los estados financieros de Jamber se maquillaban desde el año 2010-2011. Entonces, en el 2015, Jamber solicitó un convenio preventivo para evitar la quiebra, pero estaba arrastrando una situación crítica financiera desde muchos años atrás. La empresa lo que hacía era que registraba ventas ficticias, entonces con varias firmas en el exterior. ¿Esto para qué lo hacía? Para reflejar utilidad. Entonces, el dato real era que tenía pérdidas millonarias. Entonces, Jamber, en lugar de perder $2 millones, la ponía a ganar 1 millón. ¿Cómo hacían esto? Entonces, hacían a una empresa en el exterior que conocían que era un cliente conocido o un cliente real, generaban una venta por $5 millones. Entonces, y habían gastado 2 millones o 3 millones en gastos, entonces generaban una utilidad de 2 millones. Entonces, en lugar de perder los 2 millones que perdían normalmente, realmente con esto lo maquillaban y decían, ok, no perdí $2 millones, más bien gané 3, más bien gané 2, más bien gané 1. Y esto lo hacían con diferentes clientes en el exterior. Entonces, ¿y cómo lo reflejaban en el balance de cuentas? Lo que hacían era cuentas por cobrar. Entonces, era con cuentas por cobrar con una empresa en Panamá. Entonces, para explicarlo más fácil, Jamber llegaba y decía, tengo tal empresa en el exterior, que es en Panamá, y acabo de venderle $5 millones. Y aquí están los 2 millones de pérdidas que tengo, no de pérdidas, de gastos, y me gané 3 millones. Con esto, ¿qué hacían? Con esto van a los bancos y dicen, este es todo mi capital, estos son mis estados financieros, genero ganancias todos los años, genero ganancias desde mucho tiempo atrás, van a diferentes bancos y piden préstamos. Los bancos revisan y muchas de las críticas, no críticas, sino muchas de las cosas que se vieron en la investigación es que cómo los auditores no revisaban esto, cómo veían antes un auditor de los diferentes bancos, cómo no descubrían estas cuentas por cobrar que extrañamente quedaban en la misma empresa en Panamá. Unos datos finales sobre la empresa es que un total de 96 acreedores sigue sin recuperar su dinero. La liquidación de los trabajadores es de 600 millones de colones y de abogados del proceso y demás son $2 millones. Para mayo del año pasado, del 2021, la deuda con las entidades financieras era de $70 millones. 52 de los cuales son 56 millones con bancos y 14 millones con proveedores. De hecho, cuando estaba investigando sobre el caso, yo realmente no me acordaba mucho sobre este caso. La verdad me pareció bastante impactante a nivel financiero de cómo se bailaron realmente el sistema haciendo la doble contabilidad, maquillando estados financieros. Entonces, fue interesante ver y ver el cuidado que hay que tener en el momento donde una empresa o hasta dónde llega una empresa para maquillar sus estados financieros.
una línea, tal vez no delgada, una línea que a nivel esa es mi opinión, que a nivel de, de gerencias, cuando se toma eso, realmente no hay vuelta atrás y bastante complicado saltarse la ley así. Eso era lo que teníamos, profesor. No sé si tiene Más bien, no sé si algún comentario. me parece que es Ignacio el que podría tal vez, no, perdón, Kevin, Sí, podría tener alguna duda. No sé si conocía el caso, si lo recordaba. sí, yo lo reconozco, lo recuerdo, pero la duda mía era ellos qué era lo que trabajaban, porque les comento, alguna vez estuve ahí, de hecho en Yamber, haciendo una negociación para un tema de unas bolsas plásticas, pero desconozco realmente si la empresa trabajaba otro tipo de cosas, de materiales o demás, entonces como esa duda para... A lo que yo recuerdo, nada más eran temas, bueno, cosas plásticas, lo que hacían. ¿Verdad que sí? Ujú. Sí. Sí, así es. Entonces no estaba tan mal, porque sí, recuerdo que yo estuve viendo ahí un tema de una negociación de un montón de kilos de bolsas plásticas, y yo decía, pero será lo mismo, cuando veía el montón de dinero y el caso como tal, pero por el resto todo súper claro. Era una empresa gigante. Ujú. Creo que tenía muchísimos años. Pero cuando empezó con sus problemas financieros, planillas muy altas, no tenían tantas ventas, entonces empezaron a maquillar y después fue el problema de pedir los préstamos y fueron más de 40 millones de dólares en préstamos. Sí, sí, aquí en esta parte creo que en algún momento, me parece que fue Ignacio el que lo comentó, que cómo llegaban cuál era el análisis que hacían los bancos, porque aquí genera la duda, ¿verdad? ¿Cuál es el análisis que van generando los bancos? Porque a una empresa pequeñita, a una pyme que viene empezando, le piden de todo, le piden justificaciones Sí, de todo, que es complicadísimo. Y tal vez cuando lo vemos en esto, ¿qué es lo que pasa? Y esto por lo menos esto aparentemente también era lo que pasaba, aparentemente. Primero que esto era una gente, una familia de apellido Yankelewicz, tenían sí mucho dinero, o por lo menos eso parecía que tenían mucho dinero. Ellos casi que por nombre llegaban a un banco y tenían un crédito casi que aprobado directo. ¿Qué pasaban? Llevaban sus estados financieros maquillados y solicitaban créditos de una vez con varios bancos a la vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En su jefe, usted podemos revisar con el SIC, podemos revisar cuáles son los préstamos que tienen las empresas o lo que tienen las personas. Pero ¿qué tiene este sistema? Aunque sea de su jefe y aunque es bastante bueno, va teniendo un retraso, de un mes, mes y medio. Entonces también llegaban, solicitaban créditos al mismo tiempo en varios bancos y no se mostraban los estados financieros. Un punto, no recuerdo si dentro de la información que les puse, si se mencionaba, pero la parte de la auditoría externa. Creo que en este caso, suena feo decirlo, pero creo que era la gente que hacía la auditoría externa a ellos era, creo que Deloitte. En ese momento, aquí de hecho tengo un titular de la gente de Cere hoy. Se los voy a mostrar rápidamente. Donde dice fue auditado, fue engañado por Yankelewicz. Porque justamente esta parte, esta revisión, ¿qué es lo que decían ellos? Bueno, no sé si están familiarizados con temas de auditoría externa, pero cuando yo trabajé varios años en auditoría externa, justo cuando yo estaba trabajando en auditoría externa salió este caso. Y también ellos que decían, estaba tratando de buscar los estados financieros, pero no me los encontré. Todo el trabajo, y aquí la leo textual, todo el trabajo realizado en el 2014 fue suficiente para emitir una opinión y las pruebas realizadas salieron todo bien. No hay indicios de información incorrecta, de ahí la opinión que se emitió en el 2014.
Aquí, ¿qué es lo que está pasando? También dentro de la información, los estados financieros o el papel de los auditores internos, ¿qué pasa mucho en auditoría externa? Muchas veces las firmas contratan a gente sin mucha experiencia, que es también normal, pero deberían tener una supervisión constante. Posiblemente aquí no la hubo. Entonces, es muy difícil, o también es un signo de alerta, es una bandera roja, como le decimos en auditoría, cuando uno ve que hay demasiadas ventas. Cuando hay demasiadas ventas y el costo de ventas no está aumentando. Eso tiene que ir relacionado. Si yo estoy vendiendo mucho y el costo de ventas está por debajo, hay que fijarse. Pero también hay que fijarse si las cuentas por cobrar son demasiado grandes. Y también hacer pruebas. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Y hay que, podemos decir que se los vacilaron bastante bien, porque parece que las pruebas que estaban confirmando o las cuentas por cobrar que estaban haciendo eran para empresas del exterior. En auditoría externa se mandan cartas consultándole a las empresas. Por ejemplo, señores, empresa X, somos de la firma X, estamos realizando la auditoría de los estados financieros de la empresa Yamber a esta fecha y queremos saber si el saldo de las cuentas por cobrar que ustedes le adeudan a Yamber es X. La empresa tiene que contestar si sí o si no. Si no contesta, tal vez esto es un error incluso de técnica de auditoría, se da como un silencio positivo. Entonces también viene siendo parte de los problemas. Entonces, perfecto, perfecto. Muchas gracias a Esteban y a Ignacio por el caso. Si gusta, vamos con Kevin. Ok. Vamos a ver. Tengo un pequeño problema, es que me dice que tengo que abrir preferencias del sistema y darle permisos a estos, pero necesito resetear la aplicación. Vamos a ver si puedo detectar. Estos casos, realmente, tal vez mientras Kevin resuelve ese tema, estos casos se los pongo primero porque los dos casos son nacionales, ¿verdad? A veces se nos olvida o a veces creemos que esto no va pasando en Costa Rica. Pero otro de los puntos que quería mostrarles es que aquí yo les voy a enseñar temas de análisis horizontal, vertical, ver un bar, ver un TIR, ver este tipo de cosas que ustedes los van a utilizar, lo podrían utilizar para análisis o para saber si la empresa financieramente está bien o si un proyecto es viable. Pero lo que les quiero decir al final del día es que si nos están mintiendo con los estados financieros, si nos están dando información equivocada, información mala, no hay nada que hacer, simplemente. Por eso es que en auditoría o en contabilidad hablamos de que todo se va haciendo de una forma adecuada, incluso hablamos de segregación de funciones, de que haya una persona que haga las cosas, otro que lo revise y si es posible que alguien que lo apruebe. Pero si no lo hacemos de forma responsable, si no nos dan una información que sea adecuada, realmente es muy difícil. Profe, vea, parece que no voy a poder resolverlo desde acá, pero se me ocurre que tal vez Camilo me pueda hacer el favor de proyectar ahí. Se lo acabo de enviar. Perfecto. Con gusto, con gusto. Ya la voy a bajar, mae. No la veo todavía. ¿Por dónde me la pasó? Por WhatsApp. No me llega. Ya te la paso. Profe, pero entonces, ¿qué tan factible es poder lograr constatar si se está mintiendo, por ejemplo, en los estados financieros? ¿Qué tan factible es poder constatar si se están mintiendo los estados financieros? Ajá.
pues te voy a decir la verdad, a veces es muy difícil, a veces es muy difícil verlo. Y te digo que es difícil verlo porque si nosotros regularmente, ¿cuál es una de las herramientas o algunas formas de verlo? Cuando tenemos estados financieros auditados. Y aquí vemos que la auditoría, que es una firma internacional y que es de las 4 grandes en el país, eh, se los bailaron. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Hay indicios que yo creo que se los dije en algún momento en la clase, hay indicios que usted va a tener y uno de esos indicios es si usted ve que la empresa puede afrontar sus obligaciones a corto y a mediano plazo. Ya cuando una empresa, se los dije en algún momento, tienen problemas internos, políticos, grandes, a veces no nos vamos a dar cuenta. Pero si una empresa tiene problemas de que no puede pagarle a los proveedores o pues no puede pagar a los bancos, ahí es cuando sí vamos a poder identificar que algo está muy mal internamente. Posiblemente estamos, ya cuando pasó eso, recuperar la empresa es demasiado difícil. Ok, listo, profe. Bueno, buenas noches. Yo les voy a presentar un poco sobre el caso Aldesa. Este caso pues fue bastante sonado hace un poco más de 3 años, en 2019, por una empresa que pues era bastante conocida en el país y tuvo muchas implicaciones, tanto a nivel de participación como a nivel de políticos, figuras y demás, que vamos a ver más adelante. Eh, a manera de introducción, ¿qué es Aldesa? Bueno, como les comentaba, Aldesa fue una empresa, ¿verdad? O es una empresa fundada desde 1968 como una firma de consultoría financiera. El presidente Javier Chávez, es Javier Chávez, y Aldesa era un grupo bursátil que contaba con 2 áreas de negocio. Aldesa Puesto de Bolsa S.A. y Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión S.A. El puesto de bolsa dejó de operar en el primer semestre de 2019 y principalmente Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión es, pues, la mayor participante de todo lo que vamos a ver. Un fondo de inversión, ¿verdad? Aquí esto me pareció bastante sencillo y bastante fácil para explicarlo, ¿verdad? Básicamente es un lugar donde hay inversores, ¿verdad? Que le están dando a una central, por así decirlo, su dinero, con la promesa de cuidarlo, ¿verdad? De invertirlo bien y posteriormente, pues, devolverle intereses más altos. Un caso de esto podría ser, que yo le diga a Camilo, Camilo, ¿para qué vas a meter la plata en el BAC si te paga, no sé, un 2% de interés? Dámela a mí, yo te devuelvo un 50%, ¿verdad? Apenas lo recupere, te lo devuelvo. Entonces, básicamente así era como funcionaba. Ellos pues invertían, ¿verdad? En muchos proyectos a nivel nacional y pues estaban involucrados con muchísima gente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O dónde explota todo esto, verdad? El 8 de marzo del 2019 la corporación hizo ante el juzgado una solicitud de administración y reorganización con intervención judicial y además se anunció el cierre de su puesto de bolsa. También informó que quienes tenían su dinero en las cuentas de la empresa, es decir, los inversores, que ellos iban a necesitar más de 3 años para recobrar la liquidez y poder cumplir con los pagos, ¿verdad? A los intereses de esos inversores. El proceso de administración judicial básicamente significa o es una medida que suspende los pagos a todos los que los hayan invertido y se solicita por un periodo de 3 años y cuando se vuelve con menores tasas de interés. Y como les decía, ¿verdad? Esto es un hecho que afecta principalmente a los inversionistas. En este entonces, ¿verdad? Cuando explota todo esto, se sabe que eran cerca de o entre 500 y 600 clientes, ¿verdad? Y en ellas estaban más de 50 asociaciones solidaristas inmersas, que corrían el riesgo de invertir nada más, de perder, ¿verdad? De inversiones nada más y nada menos que por más de 200 millones de dólares. Eh, Lógicamente, ¿verdad? Sale Javier Chávez, ¿verdad? Confirmando la suma y asegura que Aldesa le daría frente a la deuda con un plan de contingencia.
Aldesa adujo en un comunicado de prensa que la crisis se había generado por, por, por problemas de liquidez y que por eso habían suspendido los pagos de intereses a los inversionistas. Esto es una foto, ¿verdad?, de los administradores de Aldesa, Javier Chávez, ¿verdad?, que era el principal actor, ¿verdad?, en todo esto, y las diferentes cabezas que tenía, pero también les puse la foto porque, como les decía al inicio, había pues bastantes personajes públicos, ¿verdad?, en aquel momento, exmiembros de gobierno en diferentes instituciones. Ahí estaba Emilia Navas, ¿verdad?, que era la fiscal general, Edna Camacho, que era la ministra de Coordinación Económica, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, y Luis Carlos Delgado, ¿verdad?, que era el presidente del CONACYF. Entonces, pues ya ahí se deja ver, ¿verdad?, un poco toda la gravedad del tema como tal. La posición de las autoridades, por decirlo así, ellos se lavaron las manos, ¿verdad?, con este tema. La Superintendencia General de Valores, la SUGEVAL y la SUGEF, aseguraron que las inversiones no estaban reguladas ni supervisadas por las leyes de intermediación financiera. Esto significa que es una captación de recursos limitada con invitación directa, sin que se empleen medios masivos de difusión y que por lo general van dirigidas exclusivamente a inversionistas sofisticados, entre comillas, y al ser privada las gestiones escapan de la supervisión de entidades. ¿Qué pasó? Que mucha gente interpuso las denuncias, pero prácticamente la respuesta siempre fue como: sí, pero ¿quién lo mandó usted a poner la plata ahí? ¿Verdad? Se trabaja de esta manera, de una forma muy política, por así decirlo también. Más adelante les voy a comentar. Supuestamente los inversionistas creyeron que las operaciones se encontraban siendo supervisadas por la Superintendencia General de Valores, pero no era así. Y según el Ministerio Público, las denuncias señalan una aparente inducción al error al que fueron guiados por Aldesa, perdón. La Fiscalía señaló que también se investiga la forma en la que fueron administrados los valores y tratan de determinar por medio de la trazabilidad si efectivamente los valores fueron invertidos o bien si fueron utilizados de manera fraudulenta para pagar intereses a otros inversionistas, lo que se conoce como esquema Ponzi. Ok, esta es la investigación, ¿verdad?, que se está llevando a través de los años, en la cual todavía están buscando darle trazabilidad a los dineros. ¿Qué fue lo que pasó? Habían muchos proyectos, mucha inversión, ¿verdad?, con la promesa de devolverlo, las inversiones con intereses. Entonces, pues esto es lo que se está investigando, si realmente se utilizó este dinero para esto, o si pues se comieron la plata en confites, como decía el amigo Figueres, ¿verdad? Sobre el esquema de Ponzi, me pareció curioso, lo busqué y lo puse acá, ¿verdad? Es muy parecido a lo que es una estafa piramidal. Menciono la palabra, ¿verdad?, por las similitudes tal vez con la exposición anterior, y es donde una persona o empresa promete ganancias milagrosas con un riesgo bajo o nulo. Para que sobreviva este esquema, aparecen personas que divulgan que están ganando mucho dinero. Como les decía, la empresa contaba con bastante buena fama y tratan de conocer a otros para que inviertan, de convencer a otros para que inviertan. Y pues hay muchas personas nuevas que entran al esquema, ¿verdad? Todo el mundo quiere pues más dinero. Y cuando el financiamiento se agota, la liquidez se agota, el sistema colapsa. 3 años después, este año, ¿verdad? Ya creo que fue el 22 de marzo, si mal no recuerdo, se cumplió el plazo de los 3 años, ¿verdad?, que ellos tenían para pagar los intereses a los inversores, ¿verdad? Hoy hay más de 600 afectados todavía, entre pensionados, empresas que manejaban fondos de trabajo diario a través del esquema y unos 25,000 trabajadores de asociaciones solidaristas. Llámese empresas, ¿verdad?, que tienen asociación solidarista, que invirtieron parte de sus ahorros y siguen a la espera de conocer qué va a pasar con el caso. Todavía no hay una resolución como tal. Javier Chávez está libre, según tengo entendido, y la mayoría de las esperanzas está cifrada en un proyecto turístico que se llama Monte del Barco, en el Golfo de Papagayo. Que era parte de un plan de salvamento, ¿verdad? Cuando se da todo esto, sale Javier Chávez diciendo que ellos tienen un plan, ¿verdad?, para poder devolver esto en 3 años. Y el juzgado, pues, y también, entre otros, ¿verdad?, canales de recuperación. No obstante, como lo dice acá, el megadesarrollo turístico, porque es una barbaridad de idea, tiene más de 14 años en papel ya, o sea, no se ha movido. Ha avanzado solo un 5% en los últimos 10 años
y el 60% de esos terrenos están a punto de ser rematados por los bancos, ¿verdad? Aquí en Aldesa debe millones de dólares. Es decir, que probablemente no pase nada con esto y las personas no recuperen su dinero. Implicaciones, ¿verdad? Que tuvo el caso como tal. 12 allanamientos hasta donde puede pues investigar, excargos públicos, investigación y dimisiones de cargos, investigaciones en curso todavía, como les decía, este caso no ha sido resuelto en su totalidad. Más de 500 personas con pérdidas que van desde los $400 para arriba, remates de propiedades que no obtendrán retorno de inversión como las que le acabo de mencionar, más de 50 asociaciones solidaristas involucradas y también otras cosas otras fuentes, ¿verdad? Que también estuve leyendo, pues aseguran que el aldesazo es 7 veces más grande que el cementazo y 6 veces mayor que el de Yamber. Y al parecer, ¿verdad? Por la alta participación de personajes del gobierno, pues aparentemente sigue estando con ciertos temas ahí encubiertos. Factores, ¿verdad? Que son buenos para tomar consideración y para ir finalizando. Es que pues hubo por parte de los inversores pocos estudios de factibilidad, ¿verdad? No se preocuparon demasiado por dónde estaban colocando su dinero o cuál era el retorno que iba a tener, ¿verdad? O hacían inversiones a un largo plazo. Poca o nula asesoría financiera, mucho desconocimiento en general, ¿verdad? Un esquema poco fiable de inversión con base en capital de dudosa procedencia, pues tampoco se preocupaban muchísimo los que ponían el dinero ahí de dónde se estaban financiando, conocían el esquema de negocio, pero no como tal de dónde provenían los capitales, ¿verdad? Que eran de más inversores. Confianza en promesas sin respaldo, ¿verdad? Motivadas por relacionamiento político. Y es que Javier Chávez era un personaje, ¿verdad? Con muchísima credibilidad por todos los años de operación de la empresa como tal. Entonces, pues simplemente llegaban, tocaban la puerta de por ejemplo, una asociación solidarista, que es de lo que más se menciona acá. Mira, ¿por qué no invertís? ¿Por qué no entras a un fondo de inversión, verdad? Te lo vamos a devolver con muy buenos intereses. Y era muy político el tema, ¿verdad? En muchas ocasiones. Falta de regulación y seguimiento estatal, ¿verdad? A este tipo de negocio. Inversión a largo plazo, o sea, ese fue uno de los pecados capitales de Aldesa como tal. Invertir, ¿verdad? En proyectos de largo plazo y a un interés muy alto. Y aquí pues se me viene a la cabeza, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo anteriormente con el tema del BAN y el TIR como tal, ¿verdad? Donde tal vez hubiera sido, no sé, buena idea analizar el interés de los bancos, ¿verdad? Versus la inversión. Y pues todo esto también provocó falta de liquidez, que como les mencionaba en la gráfica, unas diapositivas atrás, ¿verdad? Es lo que mata este tipo de negocio y este esquema como tal. Y eso sería, profe. Perfecto, perfecto. Kevin, te puedes poner en la filmina, me parece que es en las 6, en las 7, perdón. No era en una más, creo que era un poco, no, en la 8. Ajá. Aquí ellos indican que los inversionistas creyeron que las operaciones se encontraban siendo supervisadas por su Geval. Las operaciones del DESA sí estaban siendo supervisadas por su Geval, pero las de las partes relacionadas, como los fondos de inversión, los fondos de, bueno, las empresas relacionadas, no. Entonces también es un punto que es importante. Por eso es que ellos dicen que están siendo engañados. Y de una forma o de otra, realmente sí se puede ver como parte del engaño, ¿verdad? Sí se puede ver que las personas confiaron en la reputación de Aldesa, en que eran supervisadas, y esto generalmente no termina tan bien. De hecho, estaba Exacto. tratando de buscar vamos a ver, no, encontré los estados financieros de Aldesa, pero eran de 2016, entonces tal vez ahí no había tanto. Y esa imagen que pusiste en el punto 6, la verdad es que no la había visto. En la Filmina 6 nunca la había visto. Incluso aquí, bueno, hoy vemos a Rocío Aguilar, creo que está en su Geval o en su PEN.
Ujú. También, bueno, en ese momento era ministro de Hacienda, pero veamos lo grave. Este señor Luis Carlos Delgado, presidente del CONACYT, vinculado, pues, que tenía un vínculo familiar con Javier Chávez. Ujú. Todo esto, y eso es la parte que también dijiste muy bien, aquí es cuando empezamos y vemos que todo este tipo de cosas tienen pesos pesados en política, ¿verdad? Entonces tampoco era tan fácil entrarle. Sí, de hecho, profe, ahí me encontré, ¿verdad? Y estuve escuchando a Juan Diego Castro, ¿verdad? Que les da durísimo, ¿verdad? Sí. Principalmente ahora que usted lo menciona, Rocío Aguilar, ¿verdad? Y los tacha de intocables, ¿verdad? Que como todo este montón de hechos pasan impunes y se siguen posicionando, ¿verdad? En plazas en propiedad en los últimos gobiernos, o sea, o sea, realmente es una desfachatez. Yo creo, profe, que para este caso, ¿verdad? Uno perfectamente podría, no sé, sacar, no sé, muchísimos reportes y leer muchísimas hojas, ¿verdad? Y parece un caso interminable, con muchísimas partes. Creo que los periodistas se dan un caso de estos, porque es gigante. Claro. No, anda por favor a la femenina, creo que es a las 7. No, ahí era donde ponías la comparación con Jamber y con el cementazo. Ok, vamos a ver. Entonces era un poco más adelante. Acá. Esa misma, esa, perfecto. ¿Qué estamos viendo aquí? Y aquí es donde viene la pregunta que siempre es incómoda y que siempre es dolorosa verlo. Caso Aldesa, caso Cementazo, caso Jamber, ¿alguno me puede decir en qué ha parado? En nada. Los tres han parado en nada. Por desgracia, ¿verdad? Los tres han parado en nada. Y aquí no es el tema de que agarren y que metan todo el mundo a la cárcel y todo. Es parte del juego que sí, ¿verdad? Pero eh, sí, aquí lo que estamos viendo es cómo se está jugando con un montón de gente, con los recursos de un montón de gente, y esta es la parte que al final no la Y, parte justa. y parece, ¿verdad? Que no van a terminar. O sea, este año ha estado pues relativamente tranquilo, ¿verdad? O sea, ya el año pasado tuvimos Cochinilla, tuvimos Diamante, ¿verdad? Hace 3 años tuvimos Jamber, no recuerdo bien hace cuántos años fue, pero también es reciente, Cementazo, y siguen, o sea, y siguen y siguen, y como dice usted, lo triste es que no se termina en nada. Parece que si usted está bien relacionado, tiene permiso, ¿verdad? Para hacer este tipo de cosas por una pena un poquito baja, ¿no? A cambio de ese montón de millones de dólares, porque son muchísimos. O sin pena, de hecho. O sin pena. Ujú. No, Sí, no, sí. yo les pongo No, y otro. la trocha también está por ahí, un montón de cosas ahí atrás. Claro, no, pero no sé si recuerdan cuánto era lo que estaba pidiendo o cuánto están ofreciendo la gente de H. Solís y Meco para que los dejaran salir. Estaban ofreciendo como una fianza de 5 o 10 millones de dólares. O sea, tiene 10 5 o millones. 10 millones de dólares así disponibles para darlos de fianza. No, es ridículo. No, profe, pero es que Carlos Cerdas, yo había leído que la fortuna de Carlos Cerdas llegaba casi al billón de dólares. Eran casi 900 y algo de millones de dólares. Ujú. Entonces, es increíble, ¿sí? Claro, o sea, no, incluso veía uno cuando sacaron las noticias de todo este caso Cochinilla sobre lo que le ofrecían al grupo de grupo Orosi, el dueño del grupo Orosi, Ah, sí. para que no apelara 500 millones de colones. Ujú. Yo no, 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 profe, y la otra que acaba de destaparse, que apenas está, es los 70 millones de dólares al año que gasta el Estado en alquileres. de, 70 millones de dólares al año. Ahí está incluido edificios del ISSSTE, edificios de Hacienda, todos los edificios entonces, que ahora el presidente Chávez dijo, en 5 años hubiéramos pagado como 3 edificios. ya Eh, ahorita, no sé si ya salieron los nombres, pero vean los nombres de algunos edificios, principalmente los del Ministerio de Hacienda. Vean los claro, nombres y vean con qué los van a relacionar. ¿Quién? claro. De hecho, De Santi es
de los dueños de la mayoría de los edificios. Exacto, exacto. Y cuando se vencían estos contratos, Laura Chinchilla fue, en el gobierno de Laura Chinchilla, faltando como un par de meses antes de que saliera, fue que se renovaron todos. Sí. Todos se renovaron, así como por una larga cantidad de años. Todos los edificios, los reventos que están en San José, la Yacuna, que también está en San José, que tienen 14 pisos del Ministerio de Hacienda, son de, bueno, ya lo dijo Camilo, son de la familia de Santi. Sí. Y también, ¿verdad? Eso lo estábamos viendo en la clase de presupuesto. Es que el presupuesto nacional con 11.5 millones de dólares, para ver, 11.5 billones de dólares. O sea, y yo creo que aquí todos hemos visto casos de estos, ¿verdad? Donde necesitan gastarse el presupuesto y pagan muchísimas cosas a precios altísimos, ¿verdad? Con tal de que no se los cancelen para el año siguiente, para que no se los castiguen. Parece que no es tanto dinero, ¿verdad? Para mantener todos los puestos de trabajo, pagar salarios, alquileres y demás, pero parece que está o ha sido mal equilibrado últimamente. No sé. Sí, totalmente. No, perfecto. Como les decía, aquí yo creo que el objetivo es que se podamos identificar en qué casos podemos confiar o verlo, pero también hay que ver que hay momentos donde realmente la información que tenemos no es confiable. Entonces también es importante que lo tengamos claro. Vieras que ya me llegó el caso de Aldesa de Kevin. Nada más, Camilo o Ignacio, si me pueden mandar el de ustedes, pues, que me hicieron ahorita, pero estaba revisando y no veo el del BAN, el del TIR. No sé si me los enviaron, pero si no, si me los pueden No, enviar. eso no lo habíamos enviado. Ok. Lo enviamos los dos, entonces. Sí, por favor. Ya lo sabíamos, sí. Perfecto. Y también, Kevin, si me puedes ayudar con el de ustedes. Ok, profe, nada más, no se lo podría enviar ahorita porque no lo tengo en esta máquina, pero se lo envío mañana. Perfecto, sin problema. Nada más, vean, la idea era que pudiéramos verlo un rato más. No sé si Kevin se tiene que salir ahorita para atender la actividad. No sé, Kevin, si tenés que salir. Sí, yo puedo ir, como le digo, de camino, ¿verdad? Que más o menos es como 30 minutos de camino, ¿verdad? Puedo seguir escuchando la clase. Ok, creo que también es Esteban, que va de camino. No, pues. Sí, señor, yo ya estoy a punto de montarme al carro ya para manejar. Ok, más bien yo les iba a decir, yo tengo, de hecho ya se lo subí en el eCampus, una práctica que sí quiero que lo veamos, entonces se los dejo a opinión de ustedes. Yo sé que al final el cambio de clase fue por un tema mío, realmente no me hubiera dado chance de hacer la clase el miércoles porque salí pasadas de las 9 del comité de auditoría, más bien les agradezco de verdad por la comprensión y por la reposición de hoy, pero si ustedes prefieren, si ustedes gustan, seguimos y vamos viendo el tema, que sería, es que la idea es que son los cálculos, entonces por eso la parte que tal vez sería bueno que lo vayamos viendo entre todos, pero si gustan, bueno, le doy dos opciones. Lo vemos ahorita como casi que Ignacio y yo, igual yo subo la grabación, pero si no, lo podemos ver el miércoles de la próxima semana, tal vez como para darle un poquito más de tiza. Sí, es que los compañeros irían como escuchando y yo de mejor que... Sí, yo prefiero meterle mano ahí ya a los números cuando estemos juntos. Mejor el miércoles, profe, yo creo. Mándese solo, Ignacio. No, mentira, profe, sí, el miércoles. El miércoles. Yo voy con Mejor que ustedes, los le digo. compañeros puedan desarrollar la práctica. Sí, realmente me parece que para el desarrollo de la práctica, que va a ser parte del trabajo final, bueno, sí, del trabajo final, sí me gustaría que lo viéramos. Ok. No, sin Okay. problema, profe. Sin problema, profe, más bien. Muchas gracias. No, Sí. muchas gracias a ustedes. Y nada más, si me pueden mandar los archivos para dejárselos cargados en el eCampus. Ok, ya se lo mandamos. Perfecto. Entonces, bueno, muchachos, buenas noches y que les vaya muy bien en el viaje, en el camino a, supongo que sus casas.
Gracias. Yo Muchas creo que gracias, sí, profe. yo voy a poder dejar enviada la del Tigre de una vez, porque acá me la encontré en el teléfono. Ah, perfecto. Ok. Listo. Listo. Pura vida, pura vida. Buenas noches, señores. Buenas noches. Perfecto, buenas noches. Gracias.